Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Y amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros a nuestras lecciones para el crecimiento espiritual en nuestra serie Un Plan de Redención. Ya sea que estés conectado por YouTube o por Facebook, sea bienvenido a este tiempo y ahí te invitamos, ¿verdad? Para que le compartas, des like, etcétera, etcétera. Y que bueno, tú sigas alimentándote junto con nosotros de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra para caminar con Dios, crecer más, parecernos a Jesús y sobre todo ahora que estamos hablando de este plan de redención, todo lo que implicó, bueno, desde que Dios creó al hombre, pero lo que implicó el pecado del hombre, la separación del creador Dios con su creación y después cómo Dios pues hizo todo un plan perfecto para recuperarla a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces hemos visto ya varios elementos que de hecho la semana pasada, el episodio anterior, hablábamos precisamente de este aspecto de la encarnación, ¿verdad? Que era necesaria. Dios necesitaba hacerse hombre. ¿Para qué? Para que el Redentor tuviera la naturaleza divina y la naturaleza humana, la cual tuvo Adán antes del pecado, ¿sabes? Pero ahora Dios necesitaba una vez más esto para unir estos dos mundos y que el Redentor se identificara tanto con Dios como con el hombre. Y hablábamos, ¿verdad?, de ciertos requisitos que tenía que tener pues aquí en este caso la encarnación, ¿verdad? Que tenía que nacer de una mujer, no de la unión de mujer u hombre, porque si no tendría la naturaleza de pecado. Y hablábamos de cómo Dios desde el principio, después de que el hombre pecó, ya habló de la encarnación, profetizó de esto en Génesis 3:15 cuando dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, ¿verdad? Entendiendo que era el diablo, ¿verdad? Y entre la simiente suya y tu simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose pues a la obra de Cristo y ahora pues a la misma iglesia, ¿verdad? Ya explicábamos todo este aspecto y también vimos cómo el enemigo quiso hacer fracasar este plan de Dios. Tuvo dos intentos. Primero, atacando la línea de la descendencia, que en este caso es cuando Caín mata a Abel, para que no venga por ahí el Redentor, pero pues Dios le da un sustituto a Eva, que es Set, y a través de él nace, ¿verdad? Viene toda la línea del Redentor. Y luego hablábamos de destruir el conocimiento de Dios en la tierra. Y mira cómo, bueno, en Génesis en el capítulo 6, ya habían pasado años, ¿verdad? Pero vemos cómo ahí ya nos describe que la maldad se había multiplicado, que la conciencia de Dios había desaparecido. El hombre ya no quería creer en Dios. Y entonces pues Dios manda un diluvio para destruir a la humanidad. ¿Por qué? Porque ya no había temor de Dios. Ya no había temor. Solamente Noé y su familia fueron hallados ahí con este temor a Dios para que continuara continuar con la preservación de la humanidad. ¿Ok? Pero bueno, pues ahí vamos y vemos por qué era tan importante que pues se mantuviera la raza humana. Porque Dios pudo haberla destruido. Pero acuérdate que todo esto son aspectos legales. Legalmente Adán entregó esa autoridad y se hizo esclavo del enemigo, del pecado, a través de su pecado de desobediencia. Y pues nos llevó a todos entre las patas, ¿verdad? Nosotros también nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Pero Dios legalmente pone toda la base, todos los requisitos para que tú solamente lo creas, lo confieses, lo creas en tu corazón, lo confieses con tu boca y lo hagas parte tuya a través de Cristo Jesús y tú puedas restablecer la comunión con Dios y bueno, pues anular todos estos decretos en nuestra contra por el pecado, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte, pero dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, somos justificados, somos declarados inocentes por haber creído en esta obra. Y vamos a seguir hablando de esto porque pues vamos a ver más elementos o más ingredientes que fueron parte de este plan y de este proceso para el plan de redención, ¿verdad? Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe la lección de hoy. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por tu amor, tu misericordia y tu perdón. Es por tu gracia, Padre, que estamos aquí y que podemos aprender y crecer de ti. Toma el control de este tiempo, habla a nuestros corazones.
Habla nuestras vidas, enséñanos con tu palabra, Dios. Háblanos en este momento, Padre. Nos presentamos delante de ti. Bendice a tu iglesia, amigos que nos ven. Que tu gracia sea sobre nosotros y que crezcamos cada día más de gloria en gloria hacia ti, Dios. Bendice este tiempo. Te adoramos, te bendecimos, papi. Y que nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo ahorita esté enfocado en lo que tú nos vas a hablar. Sé exaltado por siempre, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues ya estamos acá y espero que ya estés listo para recibir la palabra. Y hoy vamos a hablar de algo, un aspecto muy interesante. Vamos a hablar del pacto con Abraham. Mira, te decía hace un momento, en los esfuerzos de impedir la encarnación, el enemigo corrompió a la humanidad a tal grado que el diluvio era necesario. Solo Noé conocía a Dios, por lo que mantuvo su fe en él y la transmitió a sus hijos. Esto lo libró de la muerte junto con su familia. Porque decíamos, si ya no hubiera visto, más bien, si Dios hubiera destruido también a Noé, o si Dios no hubiera hecho algo antes de que Noé falleciera, pues ya toda la demás humanidad ya estaba perdida sin Dios. Entonces ahí hubiera quedado todo y se hubiera ido al hoyo y al traste. Pero Dios necesitaba preservar una descendencia pura, ¿verdad? Que todavía se mantuviera con ese temor, que creyera en Dios, que obedeciera a Dios. Porque acuérdate que antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que salvaba al hombre? La fe. La fe, por eso dice, Abraham creyó, que ahorita vamos a hablar de Abraham, y le fue contado por justicia. También la fe de Noé, para construir un arca, pues lo salvó del diluvio, ¿verdad? Y eso mantuvo todavía una generación de gente que amara a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjate, por eso el diluvio era necesario, pero preservando la vida de alguien que tuviera el temor a Dios y que de ahí otra vez se poblara la tierra. Entonces ahí vemos a Noé, este hombre que le creyó a Dios. Y ahora vamos a hablar precisamente, te decía, de Abraham. Fíjate, 367 años después del diluvio nació Abraham en Ur de los Caldeos, una de las ciudades antiguas más grandiosas. Noé vivió 50 años después de que nació Abraham. El mundo había caído en idolatría y él convivió con gente pagana hasta que recibió el llamado divino a la edad de 75 años. Una vez más, el conocimiento de Dios estaba casi perdido, y para preservar el linaje del hombre que justificaría a la humanidad, se debía escoger a alguien que tuviera temor de Jehová para hacer una gran nación de esa persona, a fin de mantener la relación divina aquí en la tierra, puesto que los conciudadanos de Abraham y aún su padre también eran idólatras. Debido al anterior, era necesario salir de su tierra y dejar a su parentela para dar inicio a una descendencia que amara y conociera al Padre amoroso, y es 25 años después de que recibe el llamamiento divino que comienza a formar una nación, y se da el acontecimiento más grande de la historia antes del nacimiento de Cristo. Esto fue el pacto de sangre entre Dios y Abraham. ¡Wow! O sea, que aquí vemos cosas muy interesantes, porque entonces, después de que pasa el diluvio y todo, dice que Noé vive 50 años más después del diluvio de que nace Abraham, y entonces Dios empieza a preparar a este hombre que cree en Dios y que teme a Dios, que vivía en una ciudad pagana, idólatra, una ciudad importante en esa época, Ur de los Caldeos. Dios lo saca de ahí porque hasta su papá era un idólatra y la gente a su alrededor eran idólatras. Volvemos a este punto, ¿verdad? Donde el enemigo quería quitar la conciencia de Dios en el hombre. Y entonces, pero aquí vemos a Abraham, un hombre que ama a Dios, que teme a Dios, que cree en el Dios Todopoderoso. No lo conocía, lo conoció más adelante en todo su proceso. Porque entonces aquí vemos cómo pues Dios se agrada de él, lo saca de ahí, lo lleva a un lugar, le da una promesa, ¿verdad? Y entonces Dios ve el corazón de Abraham para poder crear de ahí una nación donde viniera el Redentor. De ahí, del corazón de Abraham, viene la misericordia de Dios para obrar y cumplir sus pactos y sus promesas. ¿Ok? Entonces fíjate, y aquí vamos a hablar de un pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Ok? Fíjate, cuando Dios apareció a Abraham, fue para establecer un pacto de amistad sólida con él. Además, parte de la señal de dicho pacto fue cambiarle al nombre de Abraham, porque Abraham era padre enaltecido, Abraham, padre de multitudes. Abraham es el único personaje del Antiguo Testamento llamado amigo de Dios,
Mira, tenemos ahí unas referencias y vamos a checarlas para que veamos que todo esto es parte y sustentado por la palabra. Isaías 41:8 dice la palabra: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Wow, así lo dice en Isaías, ¿verdad? Dios diciendo que Abraham es su amigo. Ahora, segunda de Crónicas 27, vamos a segunda de Crónicas 27. Dice la palabra: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Una vez más haciéndose la referencia, ¿verdad? Y Santiago 2:23, vamos a Santiago 2:23, que dice la palabra: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea que aquí de quien se especifica más que fue su amigo fue de Abraham, ¿verdad? Es el único personaje del Antiguo Testamento llamado amigo de Dios. El pacto entre ellos constituía a toda su descendencia, o sea, la nación israelita, como el pueblo escogido para Dios. Y vamos a estar viendo aquí pasajes de Génesis. Acompáñenme a Génesis 17:7, que dice la palabra: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Ok? Entonces, aquí estaba escogiendo Dios a Abraham y de ahí a la nación de Israel. El sello de dicho pacto era el acto de la circuncisión. Esta consistía en que a los 8 días de nacido todo niño era circuncidado y esto lo hacía parte del pueblo de Dios. Y ahí, mira, más adelante del versículo Génesis 7, del 7 al 14, viene todo este aspecto. Mira, te voy a leer el 10. Este es mi pacto que guardaréis entre vosotros, entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y seréis por señal del pacto entre mí y vosotros. Este acto se realizaba solo en los hombres, porque eso marcaba que eran parte del pueblo de Dios. Si un extranjero quería formar parte del pueblo de Dios, tenía que someterse a este rito y ser circuncidado. Pero si una mujer extranjera quería pertenecer al pueblo de Dios, entonces se tenía que casar obviamente con un judío y la circuncisión iba a ser a través de su primer hijo varón. Entonces, una vez que el primer hijo varón fuera circuncidado, ella entraba al pueblo de Dios, que lo vemos en la parte donde Moisés regresa a Egipto, cuando ya los va a liberar, que va con su esposa, con Séfora. Acuérdense que Séfora era de Madián, y entonces ya tenían 2 hijos, y entonces ella entiende todo esto y dice que en el camino Dios quiso matar a Moisés, pero porque quería que Moisés fuera de la raza pura. Él estaba circuncidado, pero sus hijos no. Y entonces hasta que Séfora circuncida a sus hijos y dice que él avienta el prepucio a los pies del ángel que quería matar a Moisés, entonces le dijo a Moisés, le avienta a Moisés esto y le dice, a la verdad eres mi esposo de sangre. Entonces ella ya es incluida dentro del pueblo de Dios, ¿sabes? Porque este era un pacto y muy importante que Dios estaba haciendo con Abraham, que Abraham lo hizo primero y con toda su descendencia. Entonces Abraham cumplió con esta parte del pacto y de ahí en adelante llevó en su carne la evidencia de que había entrado en el pacto de sangre de amistad con Dios, y después toda su descendencia debía realizar el acto para mantenerlo. Pero la prueba suprema vino cuando Dios le pidió a Abraham en sacrificio al hijo prometido en el pacto, que esto es Isaac, a fin de comprobar su fidelidad, sirviendo como testimonio a las generaciones futuras, de que el cumplimiento del pacto no sería una ceremonia vacía, sino que él había comprometido su vida misma a Jehová. Esto lo vemos en Génesis 22, del 1 al 19. No lo vamos a ver porque es toda la historia, pero ya más o menos, y ya muchos de nosotros ya conocemos la historia de Abraham,
que una vez que Dios lo llama, habla con él y todo, Dios le dice que le va a dar una descendencia, que lo va a hacer padre de multitudes. Abraham le cree a Dios, es justificado por eso, es contado por justicia y después Dios le promete un hijo y entonces Abraham se adelanta, tiene relaciones con su criada porque Sara, su esposa, le dije, ¿sabes qué? Pasa el tiempo porque de que Dios le dio la promesa hacia que nació el hijo de la promesa, pasaron aproximadamente unos 25 años, perdón. 25 años, ajá. Aquí hablamos de que Dios habló con Abraham a los 75 años y Isaac nació cuando tenía 100 años. Pero cuando tenía como 86 años, nace Ismael. Entonces, porque ahí es cuando se mete con su criada, se adelanta y piensan que pues le iban a ayudar a Dios. Y así como que Dios, te doy una ayudadita y me meto con mi criada y de ahí van a ser porque Sara era estéril. Pero bueno, en todo este proceso, Dios le da en su vejez un hijo a Abraham y a Sara. Pero después Dios le dice, entrégame a ese hijo en sacrificio, dámelo. Y ahí es una prueba bien ruda, ¿verdad? Donde Dios le quiere ver el corazón de Abraham. Porque Abraham había creído a Dios y por eso fue considerado su amigo. Y mira, fíjate, Abraham sometido a prueba. Para Abraham era sumamente difícil entregar al único hijo con la mujer amada y en una edad avanzada, ya que en la cultura de esa época el no tener un hijo era como una deshonra y hasta una maldición, por lo que darlo en sacrificio implicaba rendir su vida trabajada y gastada, ahora que ya tenía una descendencia pura. Pero en un pacto de amistad de sangre, los que lo realizaban estaban dispuestos a entregar a aquello que les era lo más querido o valioso para ellos. Abraham fue capaz de tal amistad en su pacto de sangre con Dios. Al manifestar su obediencia y su fe, la mano de Abraham fue detenida y un ángel del cielo desde el cielo dijo, por mí mismo he jurado. Esto quiere decir que Dios no podía jurar por nada más, sino por él mismo, llegando a la condición de que si algo fallaba, se convertía en esclavo del que sí había cumplido con su parte, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí vemos cómo, pues, el pacto que Dios hace con Abraham lo ha cumplido hasta el día de hoy. Por eso se ha preservado la nación judía, aunque hay gente que no los quiere, los han intentado destruir, aunque han acabado con ellos desde Hitler y muchas circunstancias que han sido atacados aún hoy en día, ¿verdad? Pero ellos siguen por ese amor y ese pacto. Si Dios no hubiera cumplido su pacto, tendría que estar sometido a la voluntad de Abraham, por ejemplo, porque ahí en un pacto que hacían en ese tiempo era tan sagrado que el que fallaba quedaba a voluntad del que sí lo cumplía. Entonces son aspectos bien fuertes, pero aquí vemos cómo nuestro amado Señor cumple y Abraham también ahí está dispuesto a dar hasta lo que más amaba, lo que tanto anhelaba, de tener un hijo de la mujer amada, y Dios lo prueba, pero él pasa la prueba, yo creo que con estrellita excelente acá, parte de eso, ¿verdad? Y por eso Dios habla, pues le da, le da una palabra y todo, y cumple esa promesa hasta el día de hoy. A Abraham ya no le tocó ver todo esto, ¿verdad? Pero yo creo que en el cielo él está viendo todo este aspecto de que Dios cumplió su promesa y que ahora tú y yo somos parte de este pueblo en el aspecto espiritual. Pero Abraham es padre de multitudes. Hasta había un canto que nos enseñaron de niños que habla de nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. ¿Por qué es eso? Entonces, pero bueno, aquí vemos esto. Y pues hacia grandes rasgos, ¿verdad? Hablamos de la vida de Abraham y cómo Dios lo escogió y cómo él obedeció y creyó a Dios. Y a través de él, Dios da inicio a la nación judía, la cual de ahí iba a sacar al Redentor, al mediador, al que iba a poner su vida por ti y por mí para salvarnos y librarnos. A Dios le plació por lo que Abraham hizo, por la fe y la obediencia de Abraham. Fíjate, Abraham y Dios están unidos y podemos concluir lo siguiente. Todo lo que es de Dios pertenece a Abraham y todo lo que es de Abraham, aún lo que tendrá en el futuro, pertenece a esta relación del pacto. Él es Dios que guarda los pactos y hasta nuestros días mantiene su promesa, preservando al pueblo del pacto, por la promesa hecha con su amigo Abraham. Respaldando a Israel, estaba este pacto solemne que Dios había sellado por su parte, entregándose a sí mismo en completa sujeción al pacto realizado.
Y la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Entonces por eso Dios ha cumplido su pacto, y aun que el pueblo de Israel ha sido infiel y se ha alejado de Dios y no ha buscado a Dios de todo su corazón, Dios siempre sigue fiel y les ama y tiene cosas para ellos. Aunque algunos han renegado de su nacionalidad y otros la han cambiado y otros han cambiado nombres, apellidos y todo, pero Dios sigue siendo fiel, ¿sabes? Entonces, porque Él es bueno. Por eso, mira nuestro versículo para recordar, que es Santiago 2:23, leímos hace un momento, dice, y se cumple la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! Eso está súper padre. Y que tú y yo podamos ver todo este proceso, porque no solamente era decir, manda un redentor y ya. Que de dónde, qué pueblo, de qué nación, quién sabe. No, hasta aún en esos detalles, Dios fue preparando todo. Porque lo que Dios hizo en la vida de Abraham y luego de Isaac, luego de Jacob, luego de las 12 tribus, de José, en Moisés, en Josué, y así hasta nuestros días, todo iba siendo parte de este plan perfecto. Y Dios sobró. Y en su tiempo Dios hizo las cosas, y de aquí iba a nacer Jesús, que iba a dar su vida por ti y por mí. Así es que está bien padre esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y espero que sea de bendición esta enseñanza. Así es que si me acompañas, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar dando gracias por esta enseñanza. Papi, gracias te damos por lo que hemos aprendido en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu gracia y tu fidelidad. Padre, enséñanos a caminar contigo. Enséñanos, Padre, a amarte y que podamos aprender de la vida de Abraham, a ser fieles y obedientes a ti para que tú cumplas tus promesas, Señor. Y gracias por la vida de Abraham y por lo que él hizo para que también fuera parte de todo este plan que hoy nos da vida, que hoy nos da salvación, Dios. Gracias te damos. Bendice a tu iglesia, bendice a los amigos que nos ven y tu misericordia sea sobre nosotros. Adoramos y exaltamos tu nombre y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, así es que sigamos aprendiendo, y si te has perdido alguna clase, métete a Facebook o a YouTube, búscalas, ahí están, la serie de un plan de redención, y alimentémonos más de la palabra. Es muy padre que tengamos este conocimiento y que afirmemos nuestra fe en Dios, ¿ok? Así es que yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que Dios sea contigo y nosotros nos vemos en la próxima, ¿ok? Adiós.